Y es que como me encantan las pulseras con flores, el día de hoy les traigo este diseño que está súper bonito y muy fácil de hacer. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y por supuesto darle un like a este video. Y si quieres generar ingresos, la bisutería como negocio es muy rentable y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales, colores y técnicas, cómo ponerle el precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería. Para este diseño voy a usar nylon elástico de 0.6. Lo primero que voy a hacer es empezar a alar el nylon. Eso lo hago también para verificar que no haya alguna parte que esté cristalizada o que se pueda romper al momento de realizar la pulsera. Para esta pulsera se pueden usar entre 30 a 40 centímetros de nylon, también depende mucho del largo total que ustedes vayan a dejar la pulsera. En mi caso la voy a dejar en total de 15 centímetros, por eso voy a usar 30 centímetros. Voy a cortar un trozo de cinta de papel o cinta de enmascarar y la voy a pegar en uno de los extremos del nylon para evitar que las cuentas se salgan por aquí. Voy a utilizar para este diseño perlas de 4 milímetros, balines de 3 milímetros y cristales o rondelas de 4 milímetros, pero puedes usar más grandes si prefieres. Estas son para realizar la flor. Voy a iniciar pasando un balín o cuenta dorada seguida de las perlas, pero sería solo la mitad de todas las perlas que voy a usar para el diseño. En esta ocasión, para el diseño que estoy realizando, voy a utilizar en total 38 perlas. Por ende, en esta primera parte solo voy a pasar la mitad de esa cantidad total de perlas que voy a usar para todo el diseño. Este es un diseño que queda súper bonito y también si tú prefieres puedes combinarlo con otras pulseras, armar un set de varias pulseras y va a quedar súper bonito y así lo vas a poder vender mucho mejor y más fácil en tu emprendimiento. Ahora voy a pasar 3 cuentas o balines dorados. Y para realizar la flor voy a empezar a pasar en total 4 cristales o rondelas. Aquí voy a pasar también un balín, pero en esta ocasión es un balín de 4 milímetros que es más grande que los anteriores, va a ser el centro de la flor. Voy a ubicar la pulsera de esta manera, voy a subir estas cuentas y en el primer cristal o rondela que pasé voy a pasar el nylon de arriba hacia abajo y aquí ya voy a empezar a alarlo. Listo, aquí ya va a empezar a formarse la primera parte de la flor. Voy a empezar a organizar las cuentas con mis dedos. Ahora voy a pasar 2 cristales nuevamente por el nylon y esta punta del nylon la voy a pasar por este cristal que ustedes ven aquí, ubicándolo de esta manera para que sea un poco más fácil. Lo voy a pasar entonces de derecha a izquierda. Y ahora ya simplemente es alar y aquí ya poco a poco vemos cómo ya se va formando entonces la flor. Organizándolo siempre con los dedos para que las cuentas queden bien, ajustando lo que sea necesario ajustar y listo. Miren cómo ya se ve de bonita la flor aquí ya hecha. Bueno, ahora simplemente voy a repetir todo lo que ya ustedes vieron que hice en este lado, exactamente en el mismo orden en este otro lado. Empezando por los 3 balines dorados y siguiendo por la misma cantidad entonces de perlas. Aquí ya está terminada la pulsera con todas las cuentas. Lo siguiente que voy a hacer es tomar ambos extremos del nylon y empezar a jalar. Esto es un procedimiento que siempre se hace cuando se trabaja con el nylon elástico. Y aquí ya voy a realizar lo que se llama el nudo de seguridad, que es el nudo que normalmente se realiza cuando se trabaja con este tipo de material. Voy a iniciar realizando un nudo sencillo
Aquí ustedes pueden ver cómo lo hago. Y ahora voy a realizar otro nudo sencillo nuevamente, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es que esta punta del nylon la voy a pasar nuevamente por este pequeño orificio que se forma, o sea que quedaría doble, y aquí ya lo voy a jalar y lo voy a apretar. Voy a jalarlo varias veces para así mismo ir apretando que quede bien ajustado este nudo. Verifiquen siempre que haya quedado bien ajustado. Aquí ya simplemente es cortar el nylon que me queda. Y este que es el primer balín, que fue el que pasé por el nylon cuando empecé a hacer la pulsera, lo voy a usar para tapar el nudo y los pedacitos de nylon de pronto que me quedan al momento de cortar. Miren cómo ya se ve el acabado en la parte de atrás, se ve súper bonito porque ya no se queda viendo el nylon ni el nudo que hice. Y aquí está terminada entonces la pulsera. Es una pulsera que queda muy bonita, es muy fácil de hacer, espero que se animen para que las hagan. Como siempre los invito para que me sigan en redes sociales, es un gusto poder compartir con ustedes esta creatividad. Les envío las mejor de las energías y por aquí les voy a compartir otros diseños para que vayan y continúen aprendiendo.